querían bajar los porcentajes de recidiva y no se lograba, y el mayor problema de la hernia hasta la aparición de la malla protésica, es que las recidivas se oscilaban con las mejores técnicas entre un 7, un 5 hasta un 10%. Y así también existían muchas clasificaciones, la de Gilbert, la de Liechtenstein, la clasificación, y esta es la definitiva de la Sociedad Europea, que es muy buena. Cuando a uno le hablan, y como internos y estudiantes tienen que saber que existen 5 procedimientos, solo nombrarlos nada más, incluso ya el procedimiento no tienen que saber, pero saber la recidiva, qué porcentaje. Son 5 procedimientos quirúrgicos que actualmente se los habla, se los comenta, por el tema de que deben saber los cirujanos su forma de proceder, ¿verdad? Y su recidiva. Entonces tenemos la técnica primero, una de las técnicas un tanto más antiguas y que da los mejores resultados, la técnica de McVeigh. Referencia anatómica, el ligamento de Cooper. Es aquí donde con este elemento se reparaba. El problema es que llevaba uno el tendón conjunto al Cooper de un plano superficial a un plano profundo y los tejidos quedaban tensos y se rajaban y la recidiva iba en el orden del 5 al 7%. Entonces, para evitar esta recidiva le hacían incisiones de relajación por encima y le ponían una malla, ¿verdad? Ya la malla empezó a utilizarse más o menos en la época de los 80. Después tenemos la técnica de Liechtenstein, es una técnica canadiense que daba un porcentaje de recidiva en el orden menor del 2.5%. El grave problema es que esta incidencia de recidiva no se ha podido reproducir en ninguna parte del mundo, por lo tanto, no es reproducible y consiste en deshacer la pared inguinal y reconstruirla en 4 planos, desde el plano profundo a la parte superficial. La técnica canadiense de Liechtenstein, no reproducible. Después tenemos la técnica de Madden, que significaba suturar los planos del tendón conjunto al ligamento inguinal, planos absolutamente débiles, recidiva por encima del 10%, muy precoz. Después tenemos la técnica francesa de Marcy, ¿no? Los franceses le pronuncian Merci, es la técnica de los niños, nada más en hernia inguinal en el niño, que consiste en estrechar el orificio inguinal profundo. Y finalmente, a propósito, he dejado en quinto lugar la técnica que surge al inicio de los 90 y es la que cambia la historia de la cirugía inguinal abierta, que es la técnica de Liechtenstein. A ver, creo que me he confundido. Sí, la otra era la técnica canadiense de Schuldeis, corrección. La técnica canadiense es de Schuldice, así se escribe la técnica de Schuldeis. Y en quinto lugar vamos a hablar de la técnica alemana-americana, que es la técnica de Liechtenstein, un cirujano alemán que se fue a vivir a Estados Unidos, en California. Y su técnica dice hernioplastia inguinal abierta, con malla de Marlex, sin tensión, con anestesia local y ambulatorio. Ese es el título completo de su trabajo. Y el orden de recidiva, fantástico, 0.5%. Una técnica absolutamente reproducible en todas partes del mundo. Y obviamente el tema de que sea ambulatorio o que sea internado ya es un tema institucional. Es mejor dejarlo internado. A mí no me gustaría que me operen mi hernia inguinal, que me pinchen, voy a llorar de dolor seguramente. Prefiero que me pongan un bloqueo en la espalda, que me operen bien. Y el porcentaje de recidiva, les repito por segunda vez, del 0.5%. Excelente recidiva, la recuperación muy buena y lo más importante, que es reproducible. Tú, como un residente de primer año que sabes anatomía, miras 5, ayudas 5 y en la siguiente operación ya estás en condiciones de poder operar. Entonces, esa de las 5, y aproximadamente hace como casi 2 décadas se incorpora, poquito menos, ¿no? 15 años, la técnica mínimamente invasiva con sus 2 opciones, la TAP y la TEP. Ahí viene. Y el ITEP o el extendido para hernias mucho más grandes, y también a tocar un poco el tema de la incorporación del robot en la cirugía de la hernia inguinal compleja o recidivada con un costo extremadamente alto. Les presento, esta es la plataforma Da Vinci, el cirujano está acá, el paciente acá, y los que están operando, el cirujano aquí en la consola de la plataforma Da Vinci, y los brazos así, reproduciendo cada uno de los movimientos del cirujano en el paciente. Entonces, las 2 técnicas que tienen que saber
solamente los TEP y TAP, pero saber qué significa. TEP significa totalmente extraperitoneal. No se entra al peritoneo para nada, se entra en el espacio preperitoneal o de Retzius, aquí está con la señal. Este es el totalmente, es un procedimiento un tanto a ciegas, porque este espacio es virtual, no es real, y está lleno de tejido celular, tejido adiposo y vasos. Entonces no es fácil verlo, no es fácil trabajarlo, es un tanto más sangroso. Y la técnica transabdominal preperitoneal, ¿no? Esta ingresa a la cavidad abdominal, perforas el peritoneo, ves los intestinos, ves el hígado, ves la vesícula, todos los órganos intraabdominales y por la cara posterior, que es el plano ideal, atacas a la hernia inguinal, ¿verdad? Como estamos viendo acá, para hacer una sección en el peritoneo parietal, disecar los flaps hacia arriba y hacia abajo y colocar la malla en el lugar ideal. Estas son las dos técnicas y la TAP actualmente está en fase de consolidarse como gold estándar, pues su recidiva está por debajo del 1.5%. El único tema es que exige bastante habilidad quirúrgica. Para hacer un list and time les decía, miras 5, ayudas 5 y operas el siguiente. En esto miras unos 20, estudias, ayudas unos 50, operas 50 y recién estás autorizado. ¿Cuáles son los postulados para la formación de la cirugía endoscópica de la pared? Las habilidades son las mismas que en cirugía abierta. Además, tienes que tener incorporada esa habilidad. Tienes que saber suturar y hacer nudos laparoscópicos. Esto es lo que tranca un poco al 90% de los cirujanos. No es fácil incorporar esta habilidad, pero es tema de entrenamiento y los ginecólogos son los que mejor incorporan mano izquierda y mano derecha. Lo ideal es hacer entrenamientos en modelos inanimados y animados, o sea, estamos hablando en cajas de simulación. Seleccionar los pacientes puede ser al principio, no te hagas una hernia demasiado grande, muy compleja ni crónica que te dé problemas. Y la clave es tienes que saber anatomía. Tienes que saber por dónde van los vasos epigástricos, qué son los vasos epigástricos, de dónde viene el deferente, qué son los vasos deferenciales, cuáles son los elementos anatómicos que forman el conducto inguinal y obviamente la técnica quirúrgica. Uno de los representantes que tenemos de Sudamérica es el doctor Ezequiel Palmisano, de la Argentina, experto en pared abdominal. Maniobras claves, trucos que se llaman tips y tricks, ¿no? Para el tratamiento endoscópico. Lo importante es que, ¿qué vamos a tratar? ¿Verdad? Cuando entras y haces tu diagnóstico, ¿es una hernia inguinal, es una hernia crural, es una hernia primaria, es una hernia unilateral, es una hernia bilateral? O sea, lo importante es, ¿qué vamos a tratar? Segundo, de acuerdo al qué vamos a tratar, ¿cómo vamos a posicionar al equipo quirúrgico? En las hernias el paciente está en decúbito dorsal. Lo que mueve es la mesa quirúrgica, ¿no? Para hernia inguinal les voy a decir cuál es el detalle. ¿Cómo vamos a posicionar los puertos de trabajo? ¿Es una hernia inguinal unilateral? Varía. ¿Es bilateral? Distinto. Y simulando a la visión crítica de Strasberg, del triángulo de Strasberg en la vesícula, deberíamos lograr una visión crítica de seguridad para evitar dañar a los elementos del cordón. Y lo otro importante, cómo posicionar y fijar la malla en el lugar adecuado. Vamos. Según el doctor Jorge Daes, que es un colombiano experto también, y Edward Félix, americano, dicen, lo importante es conocer la anatomía del orificio miopectíneo. Eso es lo fundamental, y si tú dominas eso, has dado en el blanco. Y decía el doctor Claude Bernard, decía quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Si no sabes anatomía, estás fregado. ¿No? Entonces, en una publicación realizada por el doctor Daes, Jorge Daes y Edward Félix, el americano, el 2016, hablan ya de la visión crítica del orificio miopectíneo, lo que les decía, simulando a la visión crítica de Strasberg en lo que es en el triángulo de Calot, donde vamos a identificar conducto cístico, vía biliar, lóbulo hepático derecho y todo.
Entonces es importante la visión crítica, identificar y disecar el tubérculo púbico, descartar hernias inguinales, disecar al menos 2 centímetros hacia lo que es el tubérculo púbico, disecar el saco indirecto, o sea, identificar y reducir los lipomas, disecar el peritoneo. Esto no lo vamos a leer porque nos va a complicar. Y si tú estás preparado, no te va a ocurrir lo que se me vino, no te va a ocurrir esto. Si tú estás preparado, vas a poder salvar o caer en lo que se conoce como la tormenta perfecta en cirugía laparoscópica de la hernia inguinal. El cirujano en el inicio de la curva de aprendizaje tiene ciertas dudas, le cuesta identificar un poco los elementos anatómicos y trabajar con ellos. La visión anatómica de la visión crítica de seguridad, no hay tantas anomalías, yo diría, en esta zona, solo que está deformada la región inguinal por una hernia crónicamente enferma. Los cuadros agudos con estrangulaciones te van a deformar la región inguinal. Las recidivas es un mundo aparte. Que tu equipo esté fallando, tu instrumental no sea el adecuado o en un turno nocturno. En general, todas estas condiciones se dan para que ocurra una tormenta perfecta y el resultado es el fracaso, ¿verdad? El puente fantasma. Ya en el momento en que ya se había decidido su rehabilitación, en el momento que estaba hundido del puente. El 2019, los doctores Marcelo Furtado y Cristiano Claus presentan esta ha sido su tesis de grado, del doctorado, sistematización de la reparación de la hernia inguinal basada en nuevos conceptos anatómicos de la Y invertida y los 5 triángulos. Entonces ellos son brasileros, son de Curitiba y presentaron esta propuesta y que entró en todo el mundo el 2019. El 2020, el mismo grupo, Cristian Claus, Marcelo Furtado, Melcher, proponen las 10 reglas de oro, ¿no?, para una cirugía segura de la hernia inguinal utilizando los conceptos nuevos de la anatomía de la Y invertida y los 5 triángulos. Entonces, si se fijan, estamos yendo a lo que es una cirugía de precisión, ¿no? Ya entra la inteligencia artificial. Él es Marcelo Furtado y él está presentando la sistematización de la reparación laparoscópica publicado en los archivos brasileños de cirugía digestiva, el 2019, volumen 32, publicado el 7 de febrero del 2019. Lo tienen en inglés y portugués. Y se ha demostrado que la reparación laparoscópica de hernia inguinal es superior a la reparación abierta, con un retorno más rápido a las actividades abiertas o diarias y una disminución de la aparición del dolor crónico. Realmente es fantástico, es mucho más anatómico el operar, porque en la vía anterior en general te imaginas más que ver. Y el orificio miopectino de Frouchot, desde 1956, tú lo puedes ver ahora por vía laparoscópica, pero de una forma impresionante. Acá con peritoneo en A y sin peritoneo en B. Entonces, donde vamos a ver vasos epigástricos inferiores, la pata larga de la Y, brazo medial o interno, conducto deferente y sus vasos diferenciales, brazo externo de la Y, vasos gonadales testiculares en el varón. ¿Listo? Entre el triángulo, entre el conducto deferente y los vasos gonadales, el triángulo de Doom, aquí vamos a encontrar vena, arteria y nervio femorales, ¿verdad? Aquí ya se los ve claramente. Entre los vasos gonadales y el ligamento inguinal en el varón, acá, está el triángulo de pain o el triángulo del dolor, donde tenemos que evitar lastimar a 3 nervios, el hilo inguinal, el hilo hipogástrico y el ramo genital del génito femoral. El triángulo de Hesselbach, la zona débil, que sería el orificio interno, y el triángulo del orificio inguinal profundo, serían los 5 triángulos por identificar. Acá hemos retirado el peritoneo, se ha disecado el flap hacia la parte inferior y otra vez, vasos hipogástricos inferiores, conducto deferente, estoy repitiendo ya 50 veces creo, conducto deferente y sus vasos gonadales, triángulo de Doom, triángulo de Paine,
Acá tengo que cuidar los nervios hilo inguinal, el hilo hipogástrico y el ramo genital del génito femoral. Acá vamos a encontrar lo que es el ligamento de Cooper, el triángulo de Hesselbach, el orificio crural, ¿no? Y el orificio inguinal profundo por donde están pasando los elementos del cordón. ¿Y qué decía el doctor Edward Felix, el capo de la cirugía de hernia inguinal americano? Que decía, ¿por qué hacer hernioplastia laparoscópica? Porque podemos visualizar las 3 zonas débiles del orificio miopectíneo. No van a haber hernias perdidas, especialmente las hernias femorales y las indirectas en las mujeres. Y podemos prevenir hernias futuras. O sea, ves todos los defectos que pudieran ser causas o sitios de hernias. El dolor crónico es menor y hay un retorno precoz a las actividades. Esquemáticamente hablando, esta es la propuesta de Marcelo Furtado de la Y invertida y los 5 triángulos, si se fijan acá. Vasos epigástricos, conducto deferente y sus vasos gonadales o espermáticos, triángulo de Doom, triángulo de Payne, el triángulo del orificio crural, el triángulo el triángulo de Hesselbach o el orificio interno y el triángulo externo del orificio inguinal profundo. Acá ustedes pueden ver con D de las hernias inguinales directas a través del triángulo de Hesselbach, las indirectas a través del orificio inguinal profundo, las femorales a través del orificio crural, acá el de Doom y el triángulo de Payne, ¿verdad? Esta es la sistematización y tú lo ves a través del peritoneo y no hay dónde fallarle, ¿verdad? Entonces, este es el nuevo concepto de la Y invertida de la sistematización. Vasos epigástricos, conducto deferente y sus vasos deferenciales, los vasos gonadales, triángulo de Doom, triángulo de Payne, triángulo lateral, orificio inguinal profundo, triángulo medial, es el triángulo de Hesselbach y el triángulo de las hernias femorales en la parte medial. Y así como existe esta sistematización de la Y invertida, también se han descrito 3 zonas de disección. La zona 1, que corresponde al triángulo de Payne, fundamentalmente la parte externa, ojo con los nervios. La zona 2, o la disección medial, acá vamos a encontrar el ligamento de Cooper, la corona mortis, el complejo pubis Cooper, podemos encontrar en la parte inferior a la vejiga, podemos encontrar a los vasos obturadores, y en la parte medial la zona crítica. En la zona 3 vamos a encontrar los elementos del cordón, el conducto deferente, los vasos gonadales y sobre todo la vena y las arterias femorales, ¿verdad? Perdón. Entonces, en base a esta disección, la zona 1 es sencilla pero peligrosa por los nervios. La zona 2 es compleja por la gran cantidad de elementos anatómicos que tienes que identificar y es acá donde vamos a poner fijar nuestra malla. Y la zona 3 peligrosa por la presencia de los nervios. La disección de la zona 2, entonces ya estos son imágenes en vivo. Esto corresponde a una hernia inguinal indirecta, pero del lado izquierdo en el varón, ¿verdad? Cómo cambia la posición. Se puede ver perfectamente así, a trasluz, este elemento blanco nacarado, oblicuo, que es el ligamento de Cooper, y en la parte próxima a los vasos, a los diferenciales, está la corona mortis, que la corona mortis es un sistema de irrigación de alta presión porque comunica un sistema profundo de los vasos pudentos con los vasos epigástricos inferiores. Cuando se lastiman o los jaloneas, van a sangrar y en general no paran de sangrar. Esto es hasta que tienes que poner puntos. La corona mortis. Se decía, Edward Felix decía de que evitas dejar hernias perdidas, ¿verdad? Y así como en este caso, casualmente se encuentra una hernia crural reducida, ¿verdad? Estos es la vena femoral, triángulo, este es el triángulo de, no es de Hesselbach, este es el triángulo de, el ligamento de Gimbernat. El ligamento de Gimbernat y por debajo vamos a encontrar el orificio crural por donde emergen las hernias crurales. ¿Qué ver durante la cirugía? Los 5 triángulos, los 3 ligamentos, los 3 nervios y los 3 vasos. Así no vas a tener ningún problema y vas a poder dormir tranquilo, ¿verdad? ¿Cuáles son los nervios? Ahí tienen. La malla debe cubrir todos los defectos en general en la cirugía TAP
laparoscópica, se colocan mallas mucho más grandes que la vía anterior, entran fácil mallas de 15 por 15 enteras acá. Lo ideal es colocar, como en este caso, mallas microporosas. Microporosas significa que los poros son muy pequeños para evitar que las grapas al momento de grapar se atraviesen a través de los orificios si son muy grandes, como en las hernias macroporosas. Y esto es lo que ves, ¿verdad? Una hernia inguinal indirecta derecha, vasos epigástricos, deferente y sus vasos, gonadales, el triángulo de Hesselbach, el orificio inguinal profundo, triángulo crural, triángulo de Doom, triángulo de Penn, y ahí van todas las relaciones y los 5 triángulos. Esta es la vista que tenemos. En la mujer, lo que varía es que no existe los vasos deferenciales, por lo tanto, está faltando el brazo oblicuo de la Y, el brazo oblicuo medial de la Y. Y esto se ha reemplazado con el trapezoide del desastre en la mujer, que lo vamos a hablar en otro momento. Esta es la imagen que se ve. El 2020, el mismo grupo cristiano Klaus Marcelo Furtado propone las 10 reglas de oro, ¿no?, para una reparación segura de la hernia inguinal, usando un nuevo concepto anatómico como guía. Primero, comienzo de la cirugía con el TAP. Siempre visualizar todo lo que es el complejo pubis Cooper, los vasos epigástricos inferiores, la distancia que se debe seccionar, el deferente, ver todos con una disección Roma. Disección, el que debe seguir el plano peritoneal. Uno no se introduce en el tejido adiposo, sino que hay un tejido areolar laxo por debajo del peritoneo, y es ahí donde uno tiene que reducir todos los elementos de la pared musculares y aponeuróticos y quedarse solo con el peritoneo. La disección debe extenderse al menos unos 2 centímetros más allá de la sínfisis del pubis, ¿no?, en la zona 2, acá, para colocar bien la malla. La vena ilíaca externa debe ser visible, aquí lo estamos viendo, en el orificio crural. La letra punteada está marcando el triángulo, el ligamento de Gimbernat del orificio crural. 5. La parietalización de los elementos de cordón se considera suficiente cuando el peritoneo se diseca hasta por debajo de al menos el nivel del conducto deferente, acá. 6. Las hernias grandes o inguinoscrotales se recomiendan seccionar y abandonar el saco, y el canal inguinal profundo debe explorarse durante la disección de la zona 3. Entonces estamos listos con la zona disecada. Fíjense, aquí está el orificio de la hernia inguinal directa, el triángulo de Hesselbach, triángulo o ligamento de Cooper, complejo pubis Cooper, y estamos proyectando cómo vamos a colocar y qué tamaño de malla. Y ahí está la malla fijada con tackers reabsorbibles de poliglactina. 3 tackers fijados por lo menos en el ligamento de Cooper y otros 3 en el súpero externo, ¿verdad? Los límites de la disección, dice Félix, si no ve todo el piso, no ha hecho una disección adecuada. Siempre tienes que ver esto. Todos los elementos de la zona medial, de la zona 2 y de la zona 1, ¿verdad? Todos los elementos. Obviamente no los nervios. Lo importante otra vez es conocer la anatomía, un paso fundamental. La sistematización de los triángulos y la Y invertida facilita la enseñanza, y las 10 reglas de oro son fundamentales para aprender. Bueno, este es hernia TAP. Mañana vamos a continuar con TEP, y el lunes vamos a ver, jóvenes, electrocirugía, el programa FUSE, y con eso estamos terminando. Si tienen alguna pregunta es el momento.